Padre, te damos gracias porque siempre encontramos en ti sabiduría, consejo, dirección en esta vida que nos das y también en la vida espiritual que el Señor Jesús ha ganado para nosotros. Gracias por enviar a tu Espíritu con nosotros, porque eres tú, Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, nos enseña, nos instruye, nos dirige, y una vez más te pedimos que esta palabra nos haga entender y crecer en tu plan y tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga una vez más. Bueno, el domingo pasado estudiábamos acerca de lo que hemos obtenido. Hablar de la vida cristiana es hablar de algo espiritual. No es simplemente una moda, como veíamos, no es solamente un cambio de religión, no es algo que me dieron por herencia, sino es una convicción, un suceso espiritual basado en una justicia que Dios hizo por nosotros. Y en esto el Señor Jesús ganó una posición para nosotros importante, una posición espiritual que no corresponde a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en este mundo, sino es algo diferente. Y el Señor Jesús lo aclaró, que Él no era de este mundo y que nosotros tampoco. Cuando Él oró por los discípulos, incluyéndonos a nosotros, oró que no nos sacara el Padre del mundo, pero que sí nos guardara, porque no somos de este mundo. Entonces no podemos entender la vida espiritual a través de cosas humanas, sino que tenemos que entenderla por medio de la fe, de la convicción de lo que Dios ha dicho que somos. Entonces nosotros fuimos injertados en este propósito. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que cuando tú lees el Antiguo Testamento, ves ese gran llamado que Dios hizo a Abraham, todo lo que sucedió con el pueblo de Israel, cómo ellos tenían un destino importante para impactar al mundo. No es que Dios amara más a Israel, sino que Dios escoge a este pueblo para impactar al resto del mundo, y a través de de su ejemplo, el mundo fue impactado por ellos. Ahora nos toca a nosotros esa posición. Nosotros que no éramos pueblo, que nosotros estábamos ahí perdidos en nuestras cosas, en la vida, el nacer, el empezar a luchar por las cosas que pues el mundo nos enseña. Ponte a estudiar para que seas alguien importante, lucha para que puedas tener una posición económica mejor, busque el amor. Las jovencitas pues siempre con el sueño del príncipe azul, con el que se van a casar. Y en ese mundo estábamos perdidos cuando el Señor nos encuentre. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, verso 11. Y aquí encontramos lo que nos sucede a nosotros, los gentiles. No éramos pueblo, no teníamos por herencia o por destino ser el pueblo de Dios en el sentido cronológico como venía en la historia de la humanidad, pero al rechazar al Señor Jesús, el pueblo de Israel, Dios se hace un nuevo pueblo y ahora nosotros somos ese pueblo. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El ser la iglesia, el aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nos incluye en un pacto, en algo nuevo, en promesas. Tú cuando lees el Antiguo Testamento, pues ves las promesas, ¿verdad? Y siempre el nombre que aparece es el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, Abraham, Jacob, pues con los cuales pues nosotros no tenemos
digamos, una relación cronológica, pero en el momento en que recibimos a Cristo nos hacemos parte de eso. Nos hacemos parte de ese propósito, estando sin Cristo, perdidos, tal vez en una religión, en una vida común y corriente, en los propósitos que todo el mundo tiene. Nosotros somos llamados a hacer algo diferente, a ser parte del reino de los cielos. Y ya cuando empiezas a leer la Escritura, dices, bueno, pues yo soy parte de todo esto. Yo soy parte de lo que Dios le dijo a Israel, yo soy parte de esa promesa. Cuando lees el Antiguo Testamento, no te es ajeno, sino dices, pues yo soy parte, esa promesa es para mí, esa bendición es para mí, eso que dijo Dios para la familia también es para mí, porque somos parte ahora. Estábamos ajenos y ahora tenemos ese propósito. Después encontramos ya en el Nuevo Testamento el gran destino que Dios tiene con la iglesia, la evangelización del mundo, las señales, los prodigios que siguen a los apóstoles. Ya de una manera más clara y más concisa se habla de la iglesia que somos nosotros, y entramos a algo maravilloso. Dios nos saca de una vida común, de una vida sin Cristo, una vida pues monótona, nos trae esta aventura maravillosa de ser hijos de Dios, de ser la iglesia, de ser parte de un gran propósito, no solamente humano, sino eterno. Entonces, pues se nos abre un mundo nuevo, pero como lo he dicho en otras ocasiones, es interesante que pues no sabíamos nada. De toda esta vida espiritual, pues no sabíamos nada. Lo que sabíamos es un poco de religión que nos dieron nuestros padres, pues idolatría tal vez que nos enseñaron, hacer ciertas actividades cuando nos sentimos mal o cuando tenemos necesidad, pues orar a tal personaje, al otro personaje. Pero ahora entramos a un mundo nuevo, donde hemos vivido experiencias espirituales que antes no teníamos, donde se nos abre un panorama, donde podemos nosotros entrar y degustar estas mesas que menciona el Salmo 23, que Dios ha aderezado delante de nosotros. Ahora somos parte de esas bendiciones, de esas promesas, de esa unción, de esos dones, de ese movimiento espiritual que se está llevando en el mundo y que va a impactar hasta el final de los tiempos. Y entonces después de esos tiempos nosotros estaremos con el Señor para siempre. Entonces todo esto pues es emocionante. Entonces tenemos una vida espiritual, pero esta vida espiritual no se logra o no se desarrolla los logros. Yo creo que todos buscamos, ¿verdad? Dentro de una vida, aun si miramos la vida física, pues la gente quiere tener logros y nos sorprendemos cuando alguien logró algo, cuando vemos las Olimpiadas y alguien rompió un récord mundial, cuando alguien hace algo importante, cuando alguien de repente de siendo nadie se hace famoso e importante. Ahora con las redes sociales, alguien que era ignorado de repente hace ciertos videos y ahora se hace famoso y millones de personas lo conocen. Entonces los logros que la gente tiene o las cosas que el ser humano alcanza, pues son sorprendentes, pero no todos los logran. En la tierra no todos los 8,000 millones de personas que casi somos ya en la tierra, pues no logran todas esas cosas, no alcanzan todas esas acciones importantes, pero algunos sí lo logran. Entonces dentro de la vida cristiana también hay logros. Entonces nosotros somos invitados por Dios para hacer logros importantes por medio de la fe para agradarle a Él. Y encontramos en la Escritura pues ciertos personajes que nos maravillan muchas veces. La fe que tuvo Noé para construir el arca, las acciones militares que llevó a cabo el rey David, los logros impresionantes que logró José al ser el segundo más relevante en el reino de Egipto. Y todos estos personajes pues nos emocionan, ¿verdad? Y quisiéramos también alcanzar esos niveles espirituales que esos hombres y esas mujeres tuvieron. La reina Esther, tenemos a Ruth, la misma María concibiendo al Señor Jesús y todos estos personajes, la juez Débora y todo esto que vemos, pues sí nos impacta y quisiéramos hacer las mismas cosas.
Los logros de la vida no se obtienen en un periodo corto. Se requiere de mucha práctica, de mucho estudio y de mucho entrenamiento. Cuando alguien logra algo, esos récords mundiales, o cuando alguien logra hacer algo importante, pues le ha costado un tiempo. Los grandes logros no se hacen de la noche a la mañana. Hay gente que sí se ha hecho famosa de repente, pero así como se levanta, se apaga. Pero poder permanecer en esos logros, pues toma su tiempo y toma mucha práctica, estudio y entrenamiento. Por ejemplo, vemos a un doctor, pues que es muy afamado porque hace operaciones del corazón y a corazón abierto, y pueden sacar el corazón y lo vuelven a meter y lo meten a un respiradero, después lo traen otra vez, o tal vez trajeron un corazón de una persona que acaba de fallecer y se lo ponen a esta persona que ya su corazón está fallando, y dicen, no, pues wow, ¿no? Qué operaciones tan importantes. O un piloto, ¿verdad? Cuando pues mueve ese aparato tan enorme, y a veces vemos en las películas cuando nos hemos subido a un avión, uno dice, bueno, qué impresionante que una persona o dos personas puedan manejar todo este aparato. Pero pues un piloto no se hizo de la noche a la mañana, y se le requieren muchas horas de vuelo para poder volar ciertos aviones. El doctor también pues requirió muchos años de experiencia para poder operar. Un gimnasta, que vemos todas las cosas que hace, la manera en que se levanta, la manera en que hace los giros en las Olimpiadas, pues también tomó muchas horas. O sea, no fue de la noche a la mañana que lograron todas estas cosas. Para lograr ser expertos en algo, se requiere de años y años de práctica, estudio y entrenamiento. Y si nosotros hablamos de la vida espiritual, requerimos también de muchos años. No podemos hacer una vida espiritual en un mes. No podemos hacer una vida espiritual en un año, ni siquiera en 2. Se requieren muchos años para poder tener logros espirituales importantes en nuestra vida. 2 años de cristiano no me hace un experto en el cristianismo. Ni 5 ni 10, requiero toda una vida para ser un cristiano. El haber predicado 5 veces y haber tocado el corazón de la gente a través de mi enseñanza, de ese mensaje que Dios puso en mi corazón, no me hace un experto predicador. El dar 5 o 10 consejos a algunos, y de repente alguien se acercó a mi vecino y me pidió un consejo, se lo di, y después me dice, ay, gracias por ese consejo, impactó mi vida. Eso no me hace un experto pastor. Requiero de tiempo, años de práctica, de estudio, de entrenamiento. Una vida espiritual requiere de mucho esfuerzo de parte de nosotros, de estudio, de práctica, de estudiar. Como te decía, un cardiólogo no se hizo de la noche a la mañana. Sí es cierto, un día llegó ese jovencito, tal vez de 17, 18 años, a la universidad, quiso estudiar para ser médico, y toma su primera clase. Tal vez se para un maestro y le empieza a mostrar todo el sistema circulatorio del cuerpo, y él se quedó, ¿eso qué es? No, nunca lo había visto. Pero sigue yendo y pasa un semestre, pasa un año, pasa 2 años, acaba su carrera de médico general, después se va a las prácticas, al hospital, después se va a una especialidad, y la primera vez que operó, pues estaba otro doctor ahí que le enseñó a operar, y él siguió operando y operando y operando hasta que tuvo toda la práctica para hacer una operación que pareciera, tal vez si la vemos, muy fácil, pero a él le costaron muchos años. De la misma manera, una vida espiritual no se hace en un día. No me hice cristiano y al mes, ya soy un gran cristiano. Pues no, ni siquiera en un mes puedo leer la Biblia. Cuando recién me convierto, no conozco, no sé mucho. Tengo que ir y buscar y aprender y estudiar y practicar hasta que empiezo a desarrollar esos niveles espirituales que Dios quiere. Una vida cristiana exitosa no se hace, te decía, rápido. Se requiere tiempo.
se requieren horas de estudio, se requieren horas de oración con Dios, horas de estar en un servicio, horas de estar trabajando para el Señor en la iglesia, practicando lo que voy aprendiendo, orando por los hermanos, dándoles consejos de lo que he aprendido. Y vean, por ejemplo, Filipenses capítulo 3, verso 12. Aquí el apóstol Pablo nos dice algo relevante e importante acerca de la vida cristiana. Y siento que Pablo pues tenía mucho conocimiento, mucha experiencia. Cuando él escribe este pasaje, pues no lo escribe recién convertido, sino años después. Y él dice algo relevante en este pasaje. Dice Filipenses capítulo 3, verso 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo dice, yo no lo he alcanzado, después de muchos años de predicar el Evangelio, de recibir azotes, de hacer viajes misioneros, y de haber predicado en muchos lugares, él dice, yo no lo he alcanzado. O sea, imagínate, después de tantos años de servicio, Pablo dice, yo no he alcanzado lo que debo alcanzar y sigo adelante. Cuando tú dices, ya lo alcancé, ya logré lo que tenía que hacer, pues descansas y ya no haces nada. Y a veces en nuestro caminar cristiano pensamos y decimos, pues ya he estudiado mucho la Biblia, ¿ya para qué estudio? Ya he leído tantas veces la Biblia que ya para qué la leo, ya casi me la sé de memoria. Ya he orado tanto que ya para qué oro tantas veces y ya todo lo que Dios me tenía que dar ya me lo dio. Entonces, en el momento en que tú digas, ya llegué, ya lo alcancé, pues dejas de luchar. Y no importa cuántos años lleves en el Evangelio, tienes que seguir haciendo. Entonces, más aún cuando somos recién convertidos, o tenemos poco en el Evangelio, tenemos que aprender mucho, tenemos que hacer mucho. Esto del cristianismo no es de un mes, no es de un año, es de años de crecimiento, de lectura, de aprendizaje, de experiencias, de práctica, de entrenamiento, de momentos difíciles, momentos alegres, pero se requiere tiempo para poder capacitarnos para lograr hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo estaba viendo en la Escritura cómo el mismo Señor Jesús, siendo quien era, yo creo que, y lo vemos en ese pasaje cuando el Señor Jesús se queda ahí con los sacerdotes del templo a platicar con ellos, y sus papás lo andaban buscando. A los 13 años el Señor Jesús, Él sabía todo. O sea, él conocía, él tenía experiencia, él tenía un gran corazón, él tenía gran experiencia en relación con el Padre, pero aún así, él no inició su ministerio a los 13 años. Él pudo haber hecho grandes cosas a los 13, pero él empieza su ministerio a los 30. Ya como una persona que había sembrado mucho como ser humano, como hombre que era el Señor Jesús. Él ya había estudiado mucho, había aprendido mucho, había orado mucho tiempo. Y es esa práctica que lo llevó a poder tener a los 30 años un gran ministerio como lo tuvo. Pero no fue un muchachillo que empezó a servir. Lo mismo vemos con José. José desde joven, cuando está ahí consentido por su padre, que los hermanos le tienen envidia, dice que él ve visiones. Dios le habla y le dice, tú vas a ser alguien importante, tan importante que tu mismo padre se va a doblar ante ti, tus mismos hermanos se van a doblar ante ti, y le da esa palabra. Pero no fue en ese momento de muchacho que logró ser lo que Dios quería que hiciera o que lograra, sino que tuvo que pasar mucho tiempo. Pasaron años de esa edad
Y también a los 30 años, dice la Escritura, que es cuando José es presentado ante Faraón y Faraón lo nombra como el segundo del reino. No era un jovencito, él había sembrado experiencias, había estado en la casa de Potifar, había estado en la cárcel, había buscado a Dios mucho tiempo, o sea, una vida en la que sembró mucho para entonces poder lograr a los 30 cumplir ese propósito ya con la madurez, y siguió aprendiendo, por supuesto. Y otro ejemplo es el rey David. También como jovencillo recibe el llamado. Jovencito le dice, llega el profeta, tan jovencito que el padre ni lo consideraba importante, no lo nombra, no lo trae cuando viene el profeta, dice, es el chamaquito, es el niño, ahí el adolescente que nada más anda causando problemas, ¿para qué lo llaman? Si ahorita viene el profeta, el importante. Y el profeta le dice, ¿tienes un hijo más? Y dice, bueno, pues hay uno, el latoso, el adolescente. Dice, pues tráemelo porque no podremos seguir si no viene él. Y era él el que había sido elegido para ser el rey de Israel. Es ungido en ese momento, pero pasan años. Y es hasta los 30 años que David también se convierte en el rey de Israel, en el rey de Judá y el rey de Israel. Entonces se requiere una madurez. Se requiere sembrar años de estudio, de práctica, de entrenamiento, de una vida espiritual para poder alcanzar grandes logros espirituales en nuestra vida. El orar, hemos hecho retos en la iglesia de orar 15 minutos todos los días, de leer 6 capítulos de la Biblia todos los días, o leer la Biblia en un mes o 3 meses. Y qué importantes son estos retos, pero si tú lees la Biblia 6 meses o la lees en un mes y dijiste, pues ya lo logré, ya leí la Biblia en un mes, eso no hace una vida espiritual. Si tú dices, bueno, ya oré 4 meses por la pandemia, todos los días oré 15 minutos, pues ya pasó la pandemia, ya están bajando los números, los contagios, pues ya dejo de orar. Entonces tu vida no se ha fortalecido. No se trata de 6 meses que voy a orar, no se trata de que voy a leer la Biblia solamente un año, la Biblia en un año, ya la leí, ya logré mi meta. No, así no se hace una vida espiritual, se requiere de mucho tiempo, de muchos años, de estar leyendo la Biblia año tras año tras año, de estar orando año tras año por todas las peticiones, las cargas, preguntar, alabar a Dios. Se requiere de estar en una iglesia años y años y años, yendo a la iglesia, sirviendo en un ministerio, después sirviendo en otro, para entonces forjar una vida espiritual y ser y lograr algo relevante e importante para Dios. Entonces, yo lo que quiero a través de esta enseñanza de hoy es que veas tu vida espiritual no como nos gusta ahora en este tiempo, rápida. A mí denme la capacitación de la Biblia rápida. Yo quiero ser un cristiano en un año y ya ser un gran cristiano. No, esto va a tomar toda la vida. Aún después de 15 o 20 años de predicaciones, yo tengo que seguir aprendiendo. No te puedo decir ya llegué a ser el gran predicador, no, porque necesito seguir aprendiendo. Necesito seguir estudiando. He leído muchas veces la Biblia, no te puedo decir, ya acabé de leer la Biblia, ya soy un conocedor. No, porque cada vez que la abro y la leo, veo cosas nuevas que jamás había visto antes. No te puedo decir, he orado muchos años, pero este tiempo que hemos orado y seguimos orando es algo especial y emocionante cada vez que oramos, y está forjando mi vida y aprendo nuevas cosas. Después de tantos años de cristiano, cada día aprendo algo nuevo. Y se está forjando algo dentro de mí que Dios quiere hacer y que me está llevando a lograr su propósito, a lo que Él me ha llamado. Y de la misma manera es contigo. No vas a hacer una vida espiritual momentánea. El servicio a Dios no es por un breve momento. Ya serví un año, ya me cansé. Ya hice esto para Dios, ya no. Ya serví 5 años. No midas el tiempo. Necesitamos seguir haciéndolo y haciéndolo. Queremos ver resultados, diezmar, y al mes ya quiero tener un Ferrari, ya quiero que Dios me dé una casa, porque ya, Señor, ya diezmé un mes, pues ya dame mi casa con alberca. Pues no me va a prosperar Dios en un mes de diezmo, ni en un año, ni en 2.
Vas a ver la prosperidad del sustento, pero cuando quieres ver cosas grandes, pues tienes que hacerlo mucho tiempo, muchos años. El servicio, quieres que Dios te use grandemente, pues no sirva solamente 1 año, ni 2, ni 3, 5, 10, 15 años. Y seguirás sirviendo y vivirás cosas especiales. La gente a veces quiere grandes logros en poco tiempo. Y eso es típico de los jóvenes. Los jóvenes a los 20 años creen conocer la vida. Ya hasta le enseñan al papá que tiene 40. Ay, papá, te voy a enseñar yo porque tú no sabes. Yo soy el gran conocedor. A los 20 años no has forjado gran cosa. Porque una vez te salió bien algo, porque acabaste una carrera. Eso no te hace mayor que tu papá. No te hace mayor aunque tus papás no hayan estudiado. Una vida se forja todos los días. Tienes que tener años de estudio, de práctica, y acabaste la carrera y ahora te vas a trabajar y después te vas a hacer una maestría y sigues trabajando y vas logrando y cambias de puesto y otro puesto. Y esos años de práctica te hacen fuerte y hacer grandes logros. Y también a veces muchos creen que el tiempo por sí mismo nos va a dar la capacidad para poder hacer grandes logros. No, si yo ya tengo 15 años de cristiano, yo debo hacer muchas cosas, pero ¿qué has hecho en tus 15 años de cristiano? Tienes 15 años y has leído la Biblia una vez en tu vida, no esperes gran cosa. 15 años y sigues orando solamente por los alimentos 2 minutos. Y eso es todo lo que haces. No esperes hacer grandes cosas para Dios. 15 años de cristiano y has tomado 2 cursos nada más en tu vida. Entonces, ¿qué conocimiento tienes? ¿Cómo va a usar Dios a alguien que no tiene conocimiento? Necesitas práctica. El tiempo solo por sí mismo no te edifica y no te prepara. Ve lo que dice, no lo busques, solamente te lo voy a leer. Jeremías capítulo 8, verso 20, dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. O sea, pasa el tiempo, pasan los años. Tengo 5 años de cristiano y sigo igual. ¿Dios ha fallado? O más bien pregúntate, ¿qué has hecho tú? No haces nada espiritualmente. No tienes edificación espiritual. ¿Tú crees que 3 meses que oraste de recién convertido, la Biblia que leíste de recién convertido, eso va a ser tu vida espiritual más fuerte? No, son años de práctica, de desarrollo, de entrenamiento, de practicar lo que aprendes. Tienes que seguir siempre aprendiendo. A veces ya tomé tantos cursos cuando era recién convertido que ya para qué tomo más. Pues todo lo que tú aprendas es bueno. Siempre tendremos que seguir aprendiendo. Nosotros que como pastores, cada vez que damos un curso, tal vez ya no nos sentamos en un aula a oír un maestro, pero cada vez que tienes que preparar un curso, pues tú estás estudiando también. Y al dar la clase también estás juntamente con los alumnos practicando y aprendiendo. Y siempre tenemos que estar en esa enseñanza, practicando, orando, buscando a Dios. También nosotros, yo estoy aquí en la iglesia y pues también tenemos que alabar a Dios con todo nuestro corazón, estar conscientes de lo que estamos viviendo en el servicio. Porque no porque sea pastor, entonces yo no necesito alabar a Dios. Yo necesito alabar a Dios. Yo necesito orar todos los días. Yo necesito seguir leyendo la Biblia todos los días, si no me pierdo. Pierdo el oír la comunión con Dios. Entonces, tu vida se va a forjar por años. Sigue adelante. No creas que el siguiente año ya terminaste, ya lo lograste. No, esto va para mucho tiempo. Yo creo, como dicen aquí algunos, nuestra graduación será cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Ahí acabaremos entonces de haber estudiado, de haber servido, de haber orado, porque ya tendremos al Señor enfrente de nosotros, de haber practicado la fe, porque ya veremos las cosas tal como son, como dice el apóstol Pablo. Entonces, tu vida cristiana requiere tiempo, requiere años. ¿Quieres ver resultados importantes y relevantes en tu vida? Ora por años.
No ores solamente un mes. Los retos que te decía, son para despertar en ti el hábito. Pero no es para que acabó el reto, ya acabó el reto, ya acabé de orar, ya no voy a leer la Biblia. No es para que lo sigas haciendo. Porque esto se requiere de tiempo. Dios ha puesto retos en tu vida. Y Dios ha hablado contigo. Imagínate, te decía la vida del rey David. O sea, desde joven se le dijo que iba a ser un rey. Y él se preparó. Y si tú ves y lees toda la historia del rey David, él estuvo preparando, buscando a Dios. Y lees los salmos, te vas a dar cuenta de que desde que era pastorcito, él buscaba a Dios y oraba a Dios y confiaba en Dios y alababa a Dios. Y lo hizo por años y después fue rey y lo siguió haciendo. No cuando estaba alabando a Dios, su esposa lo humilló, le dijo, pues no danzaba delante de ti, danzaba delante de Dios. Y él lo siguió haciendo hasta el último día de su vida. ¿Y cuál fue la recomendación que le dio a su hijo Salomón que iba a ser el sucesor? Le dijo, pues tienes que hacerlo. Sigue alabando a Dios, sigue buscándole, si tú le obedeces, si tú haces lo que Dios dice, si tú sigues una vida práctica espiritual, entonces te va a ir bien. ¿Cuánto tiempo tienes para prepararte? Te voy a decir algo, eso tiene una respuesta. Tienes toda la vida para prepararte como cristiano, pero recuerda algo, la vida que tienes física es breve. No dejes que pasen los años sin que te prepares. Yo veo tristemente cristianos que ya pasaron 10 años desde que se convirtieron y siguen sin una vida espiritual, siguen sin leer la Biblia, siguen sin ser fieles, sin buscar a Dios, sin alabarle, porque ya se sienten fuertes. Lo requieres toda la vida. Tu preparación requiere toda la vida. Pablo te debo decir esas palabras, pero después más adelante dice, bueno, ya terminé, ahora sí me puedo morir, ahora sí me voy a ir, porque ya había terminado. Tu ciclo de cristiano terminará cuando te vayas de esta tierra. Ese es tu día de graduación y a ver cómo te va, a ver cómo van tus calificaciones del otro lado. Busca a Dios, ten esa vida de todos los días, de años. Yo te digo, sabes que vas a orar años, no un mes, años. Yo he orado por cosas años, no un mes. Por este auditorio oramos 11 años. 11 años oramos todos los hermanos de la iglesia. Oramos 11 años y no nos desanimamos, porque sabemos que Dios tiene una respuesta. ¿Cuántos años estás dispuesto a orar por lo que tú necesitas? ¿Cuántos años estás dispuesto a leer la Biblia? ¿Cuántos años la vas a leer? Y eso implica cuántas veces. Pero si leyeras la Biblia una vez al año, si tienes 10 años de cristiano, ya lo hubieras leído 10 veces. Si la leyeras cada 6 meses, 20 veces, wow, es un buen número. Pero hay unos que ni la han acabado. Hay cristianos que me han encontrado 15 años y no han acabado de leer la Biblia. Ya si quieren una vida espiritual. Me he topado con cristianos que dicen, tengo 3 meses sin orar. Imagínate, 3 meses sin orar. Por eso sus vidas espirituales están raquíticas. Tienes que orar todos los días por años, leer la Biblia todos los días por años, servir a Dios por años, venir a la iglesia por años, si quieres ver resultados y logros importantes en tu vida. Cierra tus ojos un momento. Lo que quiero con esta palabra es dejar en ti ese pensamiento. La vida cristiana no es corta. Las acciones espirituales no son momentáneas. No es de que voy a ayunar una vez al mes por un año. Tienes que ayunar todos los años de tu vida. El resto de tu vida
es la práctica, la enseñanza y el entrenamiento de tu vida cristiana. El resto de tu vida te tienes que ver leyendo la Biblia todos los días. El resto de tu vida te tienes que ver obedeciendo a Dios y esforzándote por obedecerle todos los días. El resto de tu vida te tienes que ver asistiendo a la iglesia. El resto de tu vida te tienes que ver sirviendo a Dios. El resto de tu vida. Porque esa es la vida cristiana. Es una vida. Y si lo haces, verás los logros que vas a alcanzar. No en un año, no en 2. No te desesperes. Pero síguelo haciendo. ¿Quieres ver cosas importantes? ¿Quieres ver respuestas de parte de Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a orar? ¿Al año te cansaste de orar? A los 2 años dijiste, ya, ¿para qué oro? A los 5 tendrás que orar el resto de tu vida. Y si tienes fe, orarás hasta que lo recibas. Y no importa si eso implica 10 años, 20, 30. José esperó muchos años para que la visión del sueño que tuvo se cumpliera. David esperó muchos años para convertirse en rey de Israel. Y hubo muchas oposiciones, si tú lo lees en la Escritura. El Señor Jesús esperó muchos años para predicar el Evangelio. Muchos años. ¿Cuántos años estás dispuesto? Y esos años no se la pasaron haciendo nada. Se la pasaron buscando a Dios, siendo tratados, aprendiendo todas las experiencias, buscando a Dios, leyendo su palabra, teniendo actividad espiritual. Necesitas actividad espiritual de por vida si quieres ver logros importantes y relevantes espirituales en ti. Señor, gracias por tu pueblo, gracias los que estamos aquí, los que están allí en casa. Bendíceles a cada uno y que esta palabra nos exhorte a tener una vida espiritual intensa, de siempre, no momentánea. Los retos nos ayudan a crear hábitos, pero la Biblia hay que leerla de por vida. Orar, debemos orar de por vida. Buscarte, debemos orar de por vida. Alabarte de por vida, porque tú eres nuestra vida, porque tú eres la razón de nuestra existencia, porque la vida espiritual que tú lograste para nosotros es la verdadera vida, la vida que va más allá de la física, y es la vida eterna que tú lograste para nosotros en tu sacrificio. Y por justicia tenemos derecho a esa vida, pero ahora por acción debemos nosotros lograr grandes cosas para ti. Bendícenos, Señor, tu gracia y tu favor sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y adelante con una vida espiritual para que tengas grandes logros espirituales.